Equipo 4 La Reforma, Erasmo de Rotterdam, Martín Lutero y Juan Calvino. Conformado por Castillo Canché, Eddie Armando, colaborando con las fichas y las fuentes de investigación, Romo de la Rosa, José Daniel con la edición del video, Utsib María Fernanda con la realización del reporte de investigación y su servidora Chimalmes Yajairanaí con la corrección y narración de esta exposición. La Reforma Protestante inició en Wittenberg, Alemania, durante el siglo XVI, en donde las ciudades eran muy ricas y los burgueses se interesaban únicamente en la reforma de la Iglesia Católica. Esta reforma involucró el rechazo de Lutero ante los sacramentos que habían en la época, que incluían indulgencias. Se produjo entonces una crisis dentro de la Iglesia, pues había críticas continuas contra la corrupción y la falta de piedad. Las causas de la Reforma Protestante: la venta de indulgencias por parte de las autoridades de la Iglesia Católica y la acumulación progresiva de bienes materiales. El Renacimiento, que cambió el pensamiento y la visión del mundo con las ideas de libertad y renovación de los conceptos establecidos. La crisis interna que atravesaba la Iglesia Católica con la venta de cargos eclesiásticos, reliquias religiosas e ignorancia doctrinal de muchos sacerdotes. El exceso de poder político de la Iglesia Católica, incluso por encima de las monarquías europeas de aquel entonces. Consecuencias: el surgimiento de nuevas ramas protestantes, como el luteranismo, el anglicanismo y la reforma calvinista, la pérdida de poder político, económico y social del catolicismo en Europa, el surgimiento de la contrarreforma católica, que instauró una serie de medidas para intentar detener el movimiento reformista, como la implementación del Tribunal de la Inquisición y la prohibición de algunos libros, fortalecimiento económico, político y social de la burguesía intelectual europea, y se realizó la traducción de la Biblia en diversos idiomas. Ahora hablaremos de Erasmo de Rotterdam. Nació en Rotterdam, Países Bajos, del 28 de diciembre de 1466. Su teoría se basaba en la única filosofía que buscaba alcanzar lo que el mundo buscaba, que es la felicidad, una meta que solo puede ser alcanzada por medio de la lucha espiritual. Defendió una reforma interior que comprendía el cristianismo. Quería que las personas regresaran al cristianismo primitivo de Jesucristo, de los apóstoles y de los evangelios, lo que llevó a un retorno de las fuentes primitivas de las escrituras. Su pensamiento era humanista, cristiano. Él propone su filosofía en Cristo, que muestra algunas afinidades hacia algunas tradiciones anteriores, incluyendo el platonismo y el epicureísmo. Su importancia radica en que fue un instrumento para conseguir el avance de los principios reformadores, entre los cuales se incluyen los documentos básicos para preparar el Nuevo Testamento. Seguidamente tenemos a Martín Lutero. Nació el 10 de noviembre de 1483, fue investigado y hasta cierto punto perseguido por la Iglesia cristiana, hasta que el Papa León X logró detenerlo. Luchó por combatir las corrupciones de la Iglesia Católica durante el siglo XVI y fue impulsado en todo momento por las creencias en un Dios misericordioso. Fue un monje y un discípulo obediente dedicado a orar y meditar. Murió el 18 de febrero de 1543. Todo su pensamiento se basaba en la doctrina de los dos reinos. Un reino estaba en el de Dios y el otro el reino del mundo. Para él las normas eran las de Dios y el derecho divino era comunicado por medio de la palabra de Dios. Rechazaba la posibilidad de que existiera la salvación a través de la compra de indulgencias. Las 95 tesis fueron condenadas el 15 de junio de 1520 por el Papa León X. Y luego de esto, Lutero fue excomulgado de la Iglesia. Le exigieron que se retractara de lo que había escrito en sus tesis, sin embargo se negó, dando de manera el origen a la Reforma Protestante. Juan Calvino nació el 10 de junio de 1509 en Noyon, Francia. Su ideología era diferente y llena de conceptos luteranos, con los cuales creía que el poder venía de Dios y era ejercido por principales. También pensaba que la organización social de un país depende de la razón del ser humano y la subordinación de éste ante la ley divina. En conclusión, la Reforma tuvo una gran importancia en los países donde se desarrolló, mientras que en los países católicos vivían en el oscurantismo. Los países protestantes salieron de la ignorancia, dando importancia a la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Creó una revolución sociológica y empezó a dignificar el trabajo. Gracias por su atención.